Bueno, acá nos encontramos nuevamente para compartir una porción de la palabra. Hoy me tocó a mí, así que bueno, quiero compartirle lo que el Señor puso en mi corazón, que es desde el aislamiento. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 1, el versículo 14 y el 19. En el versículo de Filipenses 1:14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y después en el versículo 19 también de Filipenses: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bien, cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Filipos, se encontraba en una situación límite, en una prisión en Roma. Era una mazmorra donde apenas entraba la luz, era muy estrecha, rodeada de húmedas paredes, suciedad, otros presos que lo acompañaban y además era considerado un preso peligroso. Atravesando toda esta situación, ¿cómo puede Pablo escribir esta y otras cartas más de su propia mano y en esta situación, estando en esta condición? Y te voy a contar otro caso. Y esto lo podemos ver en Génesis 40, que habla de José, que va preso por negarse de estar con la esposa de Potifás, y estando en la cárcel recibe revelación de sus sueños, uno para el copero y otro para el panadero del faraón. Esto lo podrán tener más presente porque el pastor Leo ha compartido este tiempo en punto de quiebre esta historia, estos días atrás. Te voy a mostrar otro caso más, Jeremías 33 y Jeremías 39. Donde dice: vino palabra de Jehová estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, hay muchos casos más para citar, pero creo que ya van teniendo una idea hacia dónde apunto. Y el mismo título nos los dice, desde el aislamiento. Ahora, pensando en estos pasajes, en estos hombres que estaban en el aislamiento, en encierro, en situaciones límites, podían recibir tales palabras, podían recibir estas revelaciones y escribir cartas alentando y animando a la iglesia en la fe. Pensaba en nuestra situación actual, que como sociedad estamos atravesando en este tiempo, este aislamiento. Por supuesto que no se lo puede comparar a los tiempos de estos hombres en esas cárceles, porque nuestro aislamiento es por nuestro bien, es en nuestros hogares, es con nuestra familia, que no dejan de ser tiempos fáciles y para algunos muy difíciles. Por eso te pregunto hoy, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás atravesando como hombres y mujeres de la fe? ¿Cuál es tu postura en este aislamiento? Hubiera sido bueno, pensaba estos días preparando esta palabra, haber ido registrando, anotando todo desde el comienzo, cómo nos hemos sentido, qué proceso atravesamos, cómo lo fuimos llevando, cuáles eran y son nuestros pensamientos y emociones a medida que esto sigue. Hubiera sido bueno registrarlo para ver cómo y dónde estamos parados, en qué lugar nos encuentra el Señor en este tiempo. Y cuál es nuestra oración también. ¿Cuál es tu oración este tiempo? Para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es lo único que hay.
entonces esforzarse por conseguir lo que es valorado por este mundo, como el dinero, bienes, poder, placer, prestigio, es lo natural, y con todo eso, esto se volvió incertidumbre. Pero no es así para el creyente. Podemos ver en estas revelaciones, interpretaciones, declaraciones que no sucedieron en un templo lleno de gente o en presencia de multitudes. Ni se trata de grandes hazañas ni de grandes proezas. Se trata de creerle a Dios y saber en quién hemos confiado. Se trata de tu intimidad con Él. Se trata de tus oraciones y de cómo se dispone tu corazón a atravesar este tiempo. Fue en estos momentos difíciles, aislado, bajo presión, que Dios les habló. ¿Qué te está hablando el Señor en este tiempo? ¿Qué te está hablando en este aislamiento? ¿Cómo hicieron estos hombres de fe para llevar esos momentos? Para eso tenemos la palabra. Y veamos qué principio usó Pablo cuando nos cuenta acá en Filipenses. En el versículo 19 dice, como les leí recién, por vuestras oraciones. Podemos darnos cuenta el tremendo poder de nuestras oraciones y lo importante que es mantener en oración a nuestros hermanos, a familiares, a las personas que hemos ganado para el reino y aún nuestras propias vidas. Asumir el rol de intercesores que sostienen la vida de otros y que en algún lugar hay alguien también orando por mí y por vos. Y recobramos fuerzas y podemos hasta recibir una palabra directa del trono de Dios. La otra parte del versículo dice, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. El suministro hace referencia a proveer a alguien de algo que requiere y que debe llevarse a cabo en tiempo y forma. En este caso, el Señor Jesús asumió toda esa responsabilidad de satisfacer las necesidades, cualesquiera que fuera, alimento, salud, vestimenta, en la vida de Pablo como en la de los otros hombres. Yo te pregunto, ¿estás recibiendo el suministro de Cristo en este tiempo? Para los que no viven en Cristo, que viven conectados a la preocupación, vidas sin destino, sin propósito, preocupados si van a perder el trabajo, llenos de temor y angustia, oprimidos, vacíos, buscan con qué saciarse, con qué llenarse. Debemos llevarles a ellos el suministro de Cristo, a todos aquellos que lo necesitan, presentarles la verdadera fuente de vida. Debemos seguir orando, entendiendo la importancia de mantenernos en oración unos por otros, por lo que hemos ganado y por nuestras propias vidas, por aquellas personas que hemos ganado para Cristo, para que la presencia suministradora del Espíritu Santo esté activa en nuestras vidas. Porque este es el verdadero suministro que necesitamos. Por eso nuestra vida de oración se intensificará y activará las fuerzas sobrenaturales del cielo a favor de nuestras vidas. Como sucedió con estos hombres de fe. Si ellos pudieron en condiciones tan adversas y difíciles, ¿cómo no podremos nosotros? Así aprovechando este aislamiento para recibir palabra y hasta revelación de parte del Señor para nosotros y para los demás. Porque no es un tiempo para detenerse en la oración, sino todo lo contrario. Por eso te animo a hacerlo, a imitar la fe de estos hombres, que situaciones adversas, difíciles, aún el aislamiento tan difíciles que le tocó afrontar, no los detuvo, ni dejaron de creer en aquel a quien habían recibido en sus corazones. Y te animo también a ti,
en este tiempo, si no te está resultando fácil todo esto. Hay temores o que te esté costando orar, que nos escribas. Podemos orar por vos, por tu vida, por tu necesidad. No te quedes sin pedir acompañamiento. Que esta realidad que hoy vivimos no nos frene, no nos detenga, no nos limite para los propósitos que el Señor tiene contigo y conmigo, para cada uno de nosotros. No importa si perteneces a la congregación o no. Solo ponemos por obra lo que dice la palabra, cobrando ánimo en el Señor, orando unos por otros. Amén. Sí que te animo a imitar la fe de estos hombres, de Pablo, de José, de Jeremías, también Jeremías estando en la cárcel, también dice en uno de los pasajes que recibió revelación del Señor, que el Señor se le presentó y le habló y le dio palabra, ¿sí? Así que esto es lo que quería compartirte, animarte en este tiempo, desde el aislamiento, a buscar esa palabra del Señor, a buscar la revelación, a seguir manteniendo tu intimidad con Él y no dejar de orar ni a tiempo ni fuera de tiempo. Que el Señor está con nosotros y guarda nuestras vidas. Amén.